Vamos a ver generalidades de la radiografía de tórax. La radiografía de tórax generalmente es posterior anterior. Ahorita vamos a ver que esto de posterior anterior. Tenemos otras como la anteroposterior, la lateral, la expiratory film, tenemos la decúbito. Y en los siguientes videos está cuando se pide cada una de estas. Pero bueno, posterior anterior quiere decir que tenemos al paciente, está de espaldas y aquí abajo está la placa, y vamos a tener un emisor el emisor que va pues emitir la radiación, que está como a 3 metros de distancia más o menos. Entonces los rayos se emiten y van a pasar de posterior a anterior. Primero chocan con la parte posterior del paciente y luego con la parte anterior y luego ya en la placa. Entonces aquí vamos a tener, esto es posterior anterior. Posterior anterior es la dirección de cómo penetran al paciente los rayos. Entonces esto es posterior anterior. Ahora aquí en esta radiografía posterior anterior lo distinguimos entre lo que es posterior y anterior, porque tenemos superposición de las estructuras. Estamos viendo una cosa que es tridimensional, o sea, todo lo que está entre anterior y posterior, todo lo que está aquí, lo estamos viendo compacto en una placa así. Entonces vamos a tener estructuras compuestas o imágenes compuestas. Esto es, por ejemplo, aquí la vértebra, aquí están las vértebras, se van a ver las vértebras, se ven las apófisis espinosas, y al mismo tiempo, o sea, esto es posterior, pero al mismo tiempo estamos viendo una estructura anterior que va a ser la tráquea. Aquí estamos viendo la tráquea, se ve la tráquea. Pero bueno, entonces en la posterior anterior y también en la anteroposterior, en estas no distinguimos entre posterior y anterior. Por eso a veces se pide la lateral, en donde la lateral sí vemos lo que es posterior y vemos lo que es lateral. Pero bueno, ya en los otros videos están las indicaciones. Ahora, la anteroposterior, pues la anteroposterior va a ser que primero hay radiación de la parte anterior del paciente y luego de la parte posterior del paciente. Ahora, las radiografías no se usan como screening, no se usan como pruebas de tamiz, no son pruebas de tamiz. Por ejemplo, si un paciente queremos ver si tiene tuberculosis, o sea, nada más así un paciente que no tenga factores de riesgo ni nada, no le vamos a pedir una placa de tórax, una tele de tórax. No se le pide porque no se hace screening para tuberculosis. Las radiografías no sirven para screening. Ahora ya otra cosa, si se le hizo la prueba del PPD y salió positiva, ahora sí le podemos pedir una radiografía de tórax, pero esto ya no es lo mismo que población general. Es lo que siempre andamos diciendo de Valles. No es lo mismo pedirle a un paciente que no tiene factores de riesgo, que no tiene nada, le hacemos una radiografía, pues las radiografías no se hacen para screening. Para un paciente que no tiene factores de riesgo, no se le hace una radiografía de tórax para ver si tiene tuberculosis o no. Si es un paciente que ya viene con una prueba de PPD positiva, ok, ahora sí le podemos hacer una radiografía de tórax. O si, por ejemplo, un paciente que viene con dificultad respiratoria y tuvo, por ejemplo, un trauma penetrante en el tórax, le podemos hacer una radiografía de tórax porque estamos pensando que tiene neumotórax, pero no es como un screening, y es dado que el paciente viene con dificultad respiratoria, con un trauma penetrante en el tórax, le vamos a hacer una radiografía. No es dado que el paciente viene sin nada, le hacemos una radiografía, no. Las radiografías nos sirven como screening, entonces esto es importante. Siempre que a un paciente le vamos a hacer una radiografía, no es por un screening, es porque ya viene con algún dato que nos sugiere alguna cosa. Por ejemplo, dificultad respiratoria con un trauma penetrante en el tórax nos sugiere, por ejemplo, un neumotórax. Por ejemplo, si viene con el PPD positivo, pues nos sugiere tuberculosis. Entonces, en estos casos, sí podemos hacer radiografía de tórax. Pero como regla general, a un paciente que no tiene factores de riesgo y quiere saber si tiene neumotórax o quiere saber si tiene tuberculosis, no le vamos a hacer una radiografía de tórax como screening, nos sirve como prueba de tamiz. Entonces las radiografías de tórax nos sirven para prueba de tamiz. La más común es la posterior anterior. Entonces de todo lo que voy a estar hablando en los siguientes videos son cómo se ven las cosas, las estructuras en la posterior anterior. Y voy mencionando otras cosas de la lateral y así, pero bueno. Y la anteroposterior se pide más en pacientes que están como gravemente enfermos o que tienen, por ejemplo, catéteres centrales. Eso ya está en el siguiente video. Entonces esto nada más fue un resumen. Lo más importante de aquí es mencionar que la radiografía de tórax nos sirve como screening, como tamiz. Nos vemos en el siguiente video.